Hola, bienvenidos a Why Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo trabajo un pasaje rápido, un pasaje como este, del concierto de Haydn, el primer movimiento. Lo evidente sería trabajarlo lento, lógico. Más o menos su velocidad es 120, velocidad final. Lo podemos trabajar a partir de 80, vamos a decir así. Pero no basta con poner el metrónomo y trabajar lento, sino hay que saber cómo hacerlo. Yo insisto con mis alumnos mucho en el concepto de verticalidad de las notas. Si pongo el metrónomo a 80, el grupo de 4 semicorcheas, y entre ellas no son del todo regulares, no son verticales, la primera puede que coincida con el metrónomo, pero las otras 3 no tanto, ahí ya no estamos haciendo un buen trabajo. Nos puede engañar, puede parecer que sí, puede parecer que estamos controlando, pero estaremos controlando una de cada 4 notas. Mejor que simplemente poner más lento. Tengo aquí mi metrónomo a 80. Sería duplicar esa velocidad, pero ir a la corchea. Con lo que ya tengo una referencia no cada 4 notas, sino cada 2. Fa, mi, sol, fa, mi, re, do, la, si. Se me escapó un dedo. Ya veis, ahora he hecho, acentúo un poquito para que vierais en qué me estoy fijando. Lógicamente luego al tocar el pasaje rápido no las acentuaré, pero ahora me está sirviendo como recurso para sujetarme. Porque el problema con una tonalidad como esta, que no es demasiado difícil, es que los dedos tienden a correr, tienden a ir demasiado rápido. El trabajo más que de ganar velocidad es de contener esos dedos y que vayan exactamente a la velocidad que nosotros queremos. Formas de potenciar esto, esta sensación de verticalidad de grupos de 2 notas. Acentuar puede que no sea del todo correcto porque luego nos puede viciar para el estilo, pero sí que podríamos articular de 2 en 2, una articulación suave. Ya ves, hago dur. Un ataque muy suave que solamente me sirve a mí para tomar conciencia de que estoy bien en ese grupo de 2 notas, repito, no de 4. Lógicamente tendríamos que evitar articulaciones exageradas. Estaríamos creando un problema diferente. Una articulación muy suave de 2 en 2. Si queremos ser un poco más ambiciosos y trabajar más a fondo, en lugar de picar la nota que cae sobre ese pulso de corchea, vamos a picar la contraria. Quiero decir, la primera en este caso es un fa, la vamos a dejar aislada, y todo en lugar de tara, tara, ta, va a ser ta, tara, 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 tara. Va a ser más difícil porque vamos a tener la tentación de hacer puntillos. Lo que quiero es esto. Pero lo que a veces el instinto nos va a llevar a hacer es que si lo queremos hacer como trabajo rítmico, perfecto, pero si lo hacemos de forma involuntaria, no. Estamos cometiendo un error, estamos creando un problema. Repito lo que considero correcto. Ya ves, da, 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 da. Otra forma de trabajar estos pasajes, que hemos visto en otros vídeos o trabajamos en el cuaderno de estudio cuando hacemos las escalas, es todo ligado con ritmos diferentes. Para lo de la verticalidad de grupos de 2 notas, hacer con puntillos. Ahora sí que los hacemos voluntariamente, lo hacemos queriendo. El inverso. Esto suele costar un poco, porque lo que quiero hacer es tara, dara, 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 la nota rápida sobre el pulso. Y aquí también el instinto interviene y nos invita a hacer tara, tara. No es lo que queremos, ¿eh? Tara, 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 tara. Esto a esta velocidad de 80 sería 160 si vamos a la corchea. Y podemos ir incrementando poco a poco la velocidad hasta aproximarnos a la final que queremos, pero siempre sin apresurarnos, sin acelerar demasiado, manteniendo esa verticalidad. Este ejercicio sería
Lo de la articulación de antes. Y ya veis, así poco a poco nos vamos acercando hasta la velocidad que consideramos final, más o menos ese 120, pero sin perder esa sensación de pulsación de dos en dos notas, tara, 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 que nos asegura la regularidad de los dedos. Porque una cosa es su agilidad, que se muevan, que nos den las notas, y otra cosa, que las den en su sitio. Seguimos la semana que viene.